Nadie supo con certeza por qué Maya desapareció repentinamente del foco de atención hace un tiempo, pero los rumores eran fuertes. Se decía que se alejó para sanar tras romper su relación con Skillar. ¿Fue esa la razón? ¿Era esa la verdadera razón detrás de ese sentimiento complicado y confuso en su corazón que le hacía sentir incómoda en el fondo? Cualquiera que haya sido el motivo, como actriz junior que ahora tenía que trabajar junto a ella, a Tita no pudo evitar saludar apropiadamente a su superior. Hola, dijo cortésmente con un guay. Hola, Maya respondió devolviendo el gesto con cortesía. Había una leve sonrisa en su rostro, pero algo en su tono, algo en el aire no encajaba. A Tita lo percibió al instante. Era evidente que Maya no quería conectar ni ser amigable, así que siendo más joven, Atita decidió guardar silencio y no intentar forzar nada. Cuando comenzó la ceremonia, la tensión incómoda en su corazón comenzó a desvanecerse naturalmente. Todo transcurrió en orden, rituales, ofrenda, bendiciones, y todos los miembros del elenco y el equipo desempeñaron sus papeles sin problemas. Cuando todo terminó, se pidió a los actores principales que se alinearan frente a los micrófonos para que los medios pudieran comenzar sus entrevistas. Claro que este tipo de evento, una ceremonia de bendición para un nuevo proyecto, debería haber tenido como objetivo promocionar la serie, pero parecía que los periodistas estaban más interesados en la vida personal de las dos protagonistas que en cualquier otra cosa relacionada con el drama. Una de las primeras preguntas que le lanzaron fue: Kun Maya, has estado alejada de la industria durante casi 2 años. ¿Puedes compartir dónde has estado durante todo este tiempo? ¿Sabías que tus fans te han extrañado mucho? Todos todavía me extrañan, ¿verdad? Lo dijo con una suave sonrisa, mirando a los periodistas reunidos frente a ella. En realidad no he ido a ningún lado. He estado viajando entre Tailandia y Estados Unidos. Era una época en la que quería tomarme un descanso y pasar más tiempo con mi madre. Como muchos saben, mi familia vive allí, pero quizás piensen de que desaparecí porque no acepté ningún papel. Eso es todo. Ahora que has vuelto a actuar, has elegido interpretar a una villana por primera vez. ¿Cómo te sientes al trabajar con Atita por primera vez? Es genial, estoy feliz. Es decir, ¿a quién no le gustaría trabajar con Atita? Es como el ángel de la industria del entretenimiento. ¿Cómo no iba a emocionarme? Entonces no hay ningún problema entre tú y Atita, ¿verdad? Dado que probablemente ya sabes que actualmente estás saliendo con Skillar, tu exnovia. Esa pregunta fue como arrastrar tanto a la exnovia como a la nueva novia a una intersección llena de gente. No solo Maya se quedó paralizada, incluso Atita, la nueva novia, sintió el dolor en su corazón. ¿Por qué habría un problema? No es para tanto. ¿Y tú, Atita, cómo te sientes trabajando con Maya? Estoy muy feliz. Ella tiene mucho talento y es una actriz veterana muy respetada. Todavía tengo mucho que aprender de ella. Sigue siendo tan humilde como siempre. También supimos que Azure te ha estado ayudando mucho últimamente, que ahora es básicamente tu asistente personal. Además, había una foto tuya cenando con su familia en su Instagram e incluso la subtituló Bienvenida, mi futura cuñada. ¿Eso significa que pronto habrá buenas noticias? Buenas noticias, respondió ella con una pequeña risa. A ti te arqueó una ceja levemente, pero la dulce sonrisa de su rostro no se desvaneció. Sabía exactamente lo que significaban buenas noticias, pero para ella era claramente solo su descarada amiga, intentando provocar el caos con un poco de ayuda de su hermana mayor. Como probablemente ya saben, le gusta bromear. Ese día solo estaba cenando con los padres de Piflin, nada especial. A medida que las preguntas se adentraban más en su vida personal, una presión silenciosa empezó a crecer en su interior. Aún así, Atita mantuvo la sonrisa y siguió adelante, caminando hacia su gerente, que la esperaba cerca. ¿Estás cansada, no? Sí, un poco, respondió sonriendo y extendiendo la mano para tomar la bebida que le ofrecía su gerente. Pero al hacerlo, la mirada amable y preocupada en los ojos de su gerente la hizo apartar la mirada, intentando no encontrarse con la mirada de alguien
que la conocía demasiado bien. ¿Estás bien, Atita? Te golpearon muy fuerte con esas preguntas. Estoy bien, dijo Atita. Solo hacían su trabajo, ya me he acostumbrado. Esa es una buena forma de verlo. Por cierto, Skillar acaba de llamar. Está dando vueltas por la entrada buscando un estacionamiento. ¿Te apetece despedirte de los mayores primero? Así podrás ir a casa a descansar un poco. Tienes una sesión de fotos pasado mañana, ¿recuerdas? Sí, está bien. Ella solo respondió con un simple está bien antes de que ella y su manager caminaran del brazo para despedirse del elenco y el equipo, muchos de los cuales conocían bien después de años en la industria. Y como su manager era una mujer respetada y con tan buenos contactos, incluso alguien tan famosa como Maya, que ahora volvía a interpretar a una villana por primera vez, tomó la iniciativa de ir a saludarla. Esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.